Hola, soy Kimi Flores y te doy la bienvenida a Soy Digno de Amor, un espacio donde encontrarás pláticas para conocerte, amarte y sanar la relación más importante que tienes, que es contigo mismo. Bienvenidos a otro episodio más. Yo soy Kimi y el día de hoy quiero compartirles este tema de las polaridades. Cuando uno empieza a entender que todo lo que vemos en el exterior siempre se va a manifestar en polaridades, siempre hay una parte contraria, pero que en esencia o en profundidad tiene lo mismo, ¿no? En el fondo es lo mismo, solo es que se manifiesta en dos caras. Es como si fuera una moneda y que tuviera dos caras, pero sigue siendo el mismo valor. Y cuando nosotros empezamos a ver las cosas así, podemos tener mucho conocimiento de nosotros mismos, de qué es lo que hay, de qué es lo que tenemos que empezar a trabajar o reforzar más. Es una manera muy rápida de podernos conocer y de realmente indagar en aquellas cosas que no estamos extrayendo, en aquellas cosas que nos estamos limitando y nos estamos privando por miedo, por juicios, etcétera, ¿no? Entonces sí es bien importante empezar a ver todo de esta forma. Por ejemplo, cuando vemos a una persona que siempre obedece o que hace caso, ¿no? Y luego vemos a otra persona que necesita rebelarse, necesita estar siempre en contra. Cuando dices verde, azul, y ella siempre dice la parte contraria, es porque en el fondo ambas personas pueden ser opuestas o pueden ser diferentes. Pueden ser como hasta muy opuestas, la podemos ver así cuando vemos a la persona que siempre obedece y a la persona que siempre desobedece. Pero en realidad ambas están movidas por la misma fuerza o por la misma necesidad y por el mismo sentimiento o juicio que es que se sienten en sumisión. Una persona que necesita rebelarse es porque en el fondo tiene un sentimiento de sumisión y una persona que siempre obedece se siente también sometida a no vivir su propia vida. Entonces puede ser que son diferentes, pero en realidad están actuando por la misma herida o por el mismo juicio. Entonces sí es bien importante que observemos a nuestro alrededor aquella parte contraria, aquella persona de tu familia que actúa muy diferente a ti, con la que siempre tienes un problema, un pique, porque ahí tú puedes encontrar qué parte de ti estás dejando de lado. ¿Y por qué dejamos de lado estas cosas? Porque la juzgamos como mala, porque tuvimos malas experiencias, porque nos dio vergüenza, porque nos juzgaron, porque nos criticaron, porque nos rechazaron cuando tuvimos ese tipo de conductas. Entonces lo que hace nuestra mente para protegernos las oculta, las manda al cuarto oscuro, ese tipo de cosas, ese tipo de actitudes, perdón, entonces ya no las extrae y ya no las hace. Por eso aquello que nosotros juzgamos, tenemos que poner mucha atención. Por eso también cuando vemos a personas que son muy frías o que aparentemente no tienen en consideración a los demás, es que nosotros estamos juzgando eso y no nos vamos a permitir en ciertos momentos de nuestra vida que se requiera ser nosotros fríos en el sentido de que priorizar nuestros sentimientos. Entonces siempre vamos a estar muy pendiente de los demás a tal grado que nos vamos a desvivir, que vamos a querer estar pendiente de qué hace, qué no hace, si lo hice sentir mal y vamos a tomar decisiones basadas en complacer a los demás y no en complacernos a nosotros mismos. Y esto se dice mucho, pero siempre tenemos que verlo en casos concretos y en particulares, porque esto es lo que más nos cuesta, poderlo ver en nuestra propia piel, poderlo ver en nuestros propios ejemplos de vida, porque estábamos tan acostumbrados a culpar a los demás, a esperar que los demás sean los que cambien, a quejarnos todo el tiempo, a decir que los demás están mal.
Entonces no nos vemos y por eso nos perdemos y nos contamos un montón de historias y nos justificamos de que, claro, su actitud es la equivocada o su actitud no es la adecuada. Y esto pasa muchísimo, muchísimo. Y no estamos diciendo que la otra persona esté bien o esté mal. Estamos diciendo que en ese conflicto nos iría muy bien recuperar ese recurso de a lo mejor hablar más, de exponerme más, de decir lo que pienso, de no asumir tanta responsabilidad, etcétera, etcétera. Aquí va a depender de ti, de cada persona, de cada situación, el contexto en el que suceden los conflictos, lo que te dice, qué es lo que te dice en particular que no te agrada, qué es lo que normalmente tú haces cuando te dicen este tipo de cosas. Y así es como uno va empezando a escarbar, porque también a mí me pasaba mucho que se me presentaban personas que para mí se creían mucho. O sea, había una persona en donde yo estaba en un grupo donde hacíamos conferencias y todo, y esta persona estaba en un curso en el que yo entré y de repente hacíamos actividades, era un curso de para hablar en público y esto, entonces hacíamos actividades y demás. Y resulta que esa persona todo el tiempo hablaba de sí misma, que él había superado no sé qué, que él se había sentido muy bien, que porque antes era una persona que, que no le importaba a los demás, pero que un día tuvo un acto revelador. O sea, hablaba muchísimo, muchísimo de lo que él, de sus cambios y de que se sentía una persona que él sabía que tenía mucho conocimiento. Entonces a mí esa persona me parecía pedante, me parecía arrogante, me molestaba incluso su manera de ser. Yo la empecé a rechazar a esa persona en mi mente y como que decía, esta persona nada más habla de sí misma. Y me pasaba frecuentemente. Pero entonces me di cuenta que eso que yo puedo ver, porque en realidad cuando una persona necesita hablar mucho de sí misma, está movida por una desvalorización interna, pero también la persona que no habla de sí misma y que se esconde todo el tiempo y que prefiere pasar desapercibida, también está movida por una herida de desvalorización. Entonces uno puede pensar que son diferentes, pero en esencia es lo mismo. ¿Y qué me estaba mostrando esa persona? Que yo estaba movida por mi herida de desvalorización y esa persona hablaba tanto de sí que yo todo el tiempo quería estar escondida y me sentía bien, pero también era una necesidad que yo tenía de salir al mundo, de decirle quién era, mis pensamientos, mis sentimientos, las cosas que yo había hecho. O sea, esta necesidad de compartir era tan grande, pero yo me privaba a mí misma. ¿Quién eres tú para hablar así de ti? Te van a decir que te crees mucho. ¿Por qué? Porque yo estaba rechazando y criticando esa actitud. Entonces, al momento de rechazar y criticar esa actitud, nos anulamos a nosotros mismos. Y en realidad, aquello que juzgamos nos da muchos recursos de nuestros deseos profundos. Nos da muchos recursos de lo que realmente queremos hacer, pero nos estamos privando por creencias, por ideas y significados que le damos a esas cosas o a esas actitudes y nos engañamos a nosotros mismos y claro, lo proyectamos afuera. Yo soy el bueno y la persona que habla mucho es una creída. Y obviamente también aquí tiene mucho que ver nuestra historia de vida, las cosas que vimos, las cosas que pasaron cuando hubo una persona que se comportaba de esa forma, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo importante aquí es detectar eso y realmente ser honestos y ver, ok, ahí es donde, ahí es donde yo me estoy escondiendo. ¿Qué no estoy diciendo? Cuando veo a esta persona que habla mucho de sí misma, ¿qué no estoy diciendo de mí? Yo me estoy ocultando, me estoy haciendo invisible. ¿En qué puntos no estoy dando mi opinión? ¿En qué momentos no lo estoy haciendo? Y la otra también, esto nos hace quitarnos etiquetas. Vamos por la vida diciendo que yo soy de tal manera,
que yo soy dependiente, que yo soy tal, pero si lo podemos ver de esta forma de que la personalidad siempre se puede cambiar y que yo puedo escoger, que yo puedo decidir cómo ser en determinados momentos de mi vida. Hay momentos en los que yo decido abrirme y compartir y hacerme ver a través de estos videos, por ejemplo. Y hay momentos en donde estoy con mi familia, en donde decido escuchar, en donde decido quedarme callada, pero ya no voy con este personaje puesto, personaje que me acompaña todo el tiempo, que no, que yo soy la persona que escucha y que yo no soy egoísta y entonces, porque yo tengo una idea de lo que es ser egoísta, entonces voy con esa capucha, con esa carta de presentación y entonces cuando quiero hablar me cuesta y entonces digo algo y luego me siento mal. ¿Por qué? Porque soy yo quien nos está dando ese permiso. Y es bien importante empezar a entender esto y a ver qué cosas me molestan de los demás, qué cosas me dicen, qué cosas hacen. También pasa mucho que vemos a personas que parece que no son responsables y yo tengo un exceso de responsabilidad y entonces todo el tiempo se me presentan este tipo de personas que aparentemente no tienen el mismo nivel de compromiso, pero también está movido por, por una necesidad. Cuando tú no te esfuerzas es porque sientes que nada de lo que haces va a ser demostrado, tienes una necesidad de aprobación. Entonces, cuando tú no te esfuerzas, pues porque te afectan mucho las críticas, porque tú estás buscando la aprobación de alguien. Entonces, cuando no lo tienes, dejas de esforzarte. Y una persona que se esfuerza muchísimo y lo doble también está buscando esa aprobación. Entonces, ambos están ahí buscando esa aprobación. Y cuando yo me empeño en hacer las cosas para hacerme ver y que se note mi esfuerzo, ¿no? O yo valgo por lo que hago y por los resultados que consigo, entonces ambas personas están enfocando su valor en los resultados, solo que una persona como no siente esa aprobación porque siente que todo lo que hace pues parece que no es suficiente y el día que le hacen una indicación pues se tira al piso porque está enfocando su trabajo en que lo aprueben, en que lo vean, pues entonces pasa eso, pero también la otra persona que se está esforzando muchísimo están en lo mismo. Entonces aparentemente estas personas son diferentes, opuestas, pero están movidas por la misma herida. Entonces también es cuestión de irnos complementando. ¿En qué partes de mi vida o en qué puntos o en qué situaciones yo tengo que relajarme, tengo que permitir que no me importe de cierta forma? Porque todo eso que yo juzgo y que critico, recuerden que siempre, siempre está hablando de nosotros mismos, de lo que nos permitimos, de lo que deseamos profundamente, pero que creemos que no somos dignos de eso, que no somos merecedores de eso. Entonces, aquello que más nos molesta, en realidad nos está impulsando a extraer nuestro potencial, aquellos conflictos que tenemos con los demás. Y no debemos caer en la trampa de estar siempre culpando a los demás, de señalar a los demás. Sé que esto nos cuesta muchísimo de hacer. Nos podemos enojar, claro que sí, podemos expresarnos, porque tampoco se trata de reprimirnos. Podemos enojarnos, podemos de pronto sentir mucho coraje, mucha rabia, podemos sentir ganas de alejarnos de la persona, todo está bien. O sea, si tienes ganas de alejarte de la persona, si tienes ganas de criticarla, de quejarte un poco, te lo puedes permitir, pero también entendiendo dentro de ti que esto tiene que ver contigo. Esto soy yo. O sea, cada conflicto, cada cosa que se te va presentando, piensa, esto soy yo y esto está en mí y esto está diciéndome que hay algo que yo no estoy haciendo y que quiero hacer. Hay algo que no hice, pero que quería hacer y por eso me enoja y por eso me indigna.
pero soy yo mismo quien se está privando de eso. Soy yo mismo quien lo está alimentando de cierta forma. Entonces, si es de verdad, hay que poner atención en eso. Claro, hay que permitirnos todo que fluya, porque tampoco se trata de forzarnos a estar bien, de forzarnos a convivir con alguien, de forzarnos a ser de una determinada manera, porque eso también va a implicar que estamos buscando una perfección o que estamos buscando algo a través de que nosotros ya somos superiores, porque perdonamos, porque nos conocemos a nosotros, porque estamos en esta autoindagación y eso también es un engaño. Debemos de ver siempre a las personas como iguales. Estamos en lo mismo, o sea, si te fijas, como te digo, estamos movidos por la misma herida, por eso nos vamos a encontrar para podernos equilibrar. Y sobre todo con nuestras parejas y con nuestros padres, o sea, con nuestros padres empieza todo. Desde que, desde nuestro ambiente emocional, ahí empieza todo. Entonces, cuando vamos creciendo, vamos viendo la misma percepción, aquellas cosas que nosotros adoptamos como buenas, como positivas, etcétera. Porque entonces entramos en un mundo de locos, en donde todos creemos que estamos bien, en donde todos creemos que nosotros tenemos la razón. O sea, todo el mundo cree que tiene la razón y todo el mundo te va a decir su punto de vista y siempre va a estar bien. Y aquella persona que nos cae mal va a tener su grupo de amigos en donde hablen maravillas de esa persona y en donde esa persona con otras personas les va a caer bien y van a congeniar. Entonces, es un mundo de locos de quién tiene la razón, de quién está bien, de quién está mal, porque en realidad cada uno ve las cosas desde sus propios lentes, desde su propia perspectiva, de lo que está buscando, de lo que quiere, de lo que desea, de lo que anhela, de sus dolores. O sea, cada cabecita va a ver las cosas desde su perspectiva y desde su mundo. Entonces, esto nos ayuda a comprender, pero comprender no significa aceptar todo. No significa aceptar todo o resignarme, que no puedo hacer nada, que siempre podemos hacer algo, siempre podemos decidir con qué perspectiva voy a ver lo que me sucede. Lo voy a ver para aprender o lo voy a ver para seguirme quejando y seguir dándoles el poder a los demás. Porque también me decía una chica que su hermana todo el tiempo la criticaba y le decía un montón de cosas, pero le afectaba porque estaba movida buscando esa aprobación y era un autorrechazo que ella se hacía a sí misma. Pero entonces cuando tú entiendes que tú tienes el poder de verte a ti misma, de empezarte a aceptar, pues los comentarios que hagan sobre ti realmente ya no importan. Entonces le quitas el poder a esa persona y te lo regresas a ti. Y cuando esa persona te empieza a decir que eres tal y tal y tal, tú tienes en tu mente que no tienes por qué no tienes por qué cambiar, no estás aquí para que te aprueben, no estás aquí para complacer al otro, no estás aquí para cumplir sus deseos y demandas. Entonces, cuando entiendes esto, la persona puede hablar y hablar, pero tú sabes dentro de ti que ya no tienes necesidad de quedar bien con nadie, de quedar bien, de que vean que tú eres buena, da igual si te dicen que tú eres mala, da igual lo que piensen, porque tú sabes quién eres y tú ya no te rechazas a ti misma. Entonces tú ya te aceptas con todo y tus errores y no tienes por qué complacer a nadie y no tienes por qué mendigar el amor de nadie ni hacer actos para que te acepten. No importa quién sea, no importa quién sea. Da igual si es familia o no. Entonces ahí recuperas tu poder. Recuperas tu poder. Si quiere hablar, perfecto. Si te quiere ver bien. Pero el amor no hace actos obligados. Y también esperar que nosotros, estar esperando que la persona cambie, también eso es un acto obligado. Eso no es un acto de amor. Estamos queriendo manipular, estamos queriendo hacerlo sentir mal a través de la culpa
Y eso también es una manipulación y eso también, eso no es amor. Entonces también hay que entender esto. O sea, tú tienes la libertad de pensar como tú piensas, pero eso no significa que yo voy a estar de acuerdo. Eso no significa que voy a querer estar contigo las 24/7. Es vernos cuando yo quiera verte, hablarte cuando yo quiera verte, porque yo no tengo obligación de nada. De verdad, no importa quién seas, no tengo ninguna obligación. Porque entonces vamos a exigirle a los demás. Cuando yo me obligo a hacer cosas, después exijo a los demás eso. Y entonces entramos ahí en una rueda horrible de demandas, exigencias, de que tú y esto. Por eso el amor después se convierte en odio. Porque es imposible que un amor de verdad se convierta en odio. Porque ahí nunca hubo libertad. Ahí nunca hubo aceptación real. Ahí nunca hubo una mirada, sino hubo juicios, hubo críticas, hubo privaciones, hubo miedo, culpas, rechazos, y no hubo comprensión, y no hubo realmente una paz con nosotros mismos. O sea, la relación más importante que tenemos es con nosotros mismos. Entonces, lo primero es ponernos en paz con nosotros para que entonces tengamos esa fuerza de reconocer cuando estamos haciendo actos obligados y abandonar esa idea de reconocer qué es lo que queremos, qué es lo que no queremos, permitirnos ser como queramos ser cuando lo sintamos. Entonces tenemos que hacernos fuertes internamente para empezar a relacionarnos de manera diferente con los demás. O sea, no es como que mágicamente te llegan las personas, sino es que tú estás dando eso. Tienes que saber, estás tú dando eso, por eso atraes a estas personas, porque tú te estás relacionando desde ese punto. No es que lleguen mágicamente y te hagan daño a ti en particular, ¿no? Entonces, pues bueno, de eso se trata, ver que siempre estamos frente a nosotros mismos porque hay una parte de nosotros que tenemos que empezar a integrar y que tenemos que empezar a observar con otros ojos. Entonces, esa es tu decisión. ¿Cómo vas a ver tus relaciones a partir de ahora? ¿Como bloques que te impiden crecer o como potencial para crecer y conocerte y ser más libre e independiente? Te mando un abrazo enorme y todo mi cariño para que sigan siempre adelante.